Hola, mi nombre es Samuel Ramos. Hoy le voy a hablar sobre la transferencia de calor por conducción, convección y radiación. Primero que nada tenemos que saber qué es calor. El calor es la transferencia de energía que se realiza desde un cuerpo hacia su entorno y esta es producida debido a la diferencia de temperatura. El calor es energía térmica en movimiento y puede transferirse por tres formas. Por conducción. En la conducción hay una transferencia de energía mediante un sólido. Ejemplo, acá tenemos una varilla metálica que está siendo alterada por el fuego de una vela. En este caso, el fuego de la vela va alterando la parte inicial de la varilla y va cambiando su temperatura hasta llegar al final de esta misma varilla. Y en esto se cumple que hay una cierta conductividad de calor. Es importante resaltar que existen materiales conductores, que es el oro, la plata y el cobre, que permiten que este tipo de transferencia de energía se realice de manera exitosa. También existen los materiales aislantes, que son la madera, el vidrio, y son pocos conductores. No se realiza de la forma adecuada la conducción. La convección. Este método se realiza la transferencia de energía mediante los movimientos de fluido, y esto es producido por la diferencia de temperatura. Tenemos un ejemplo acá, una olla que está siendo alterada por el fuego y hay un cierto líquido, y al aumentar la temperatura de este líquido, él tiende a perder densidad y por ende tiende a subir. La convección determina el movimiento de masas de aire, como las nubes. Por eso es muy importante. Es muy importante conocer este tipo esta manera como se transfiere el calor. Les voy a hablar ahora sobre la radiación. La radiación es un tipo de transferencia de energía que se realiza mediante la propagación y la liberación de ondas electromagnéticas y partículas radiactivas. Ejemplo, acá tenemos lo que es el ejemplo más común. Tenemos lo que es el Sol, que está transfiriendo una cierta energía hacia la Tierra y lo hace no necesita de algo que una la Tierra con el Sol. Simplemente él irradia esa energía. Es muy importante también resaltar que la transferencia de calor por conducción, por la convección y por la radiación tiende a determinar lo que es la temperatura de los materiales, tiende a determinar también sus estados físicos. Ahora les voy a explicar este ejercicio donde se va a reflejar un problema en el cual vamos a resolverlo por conducción y por convección. Una placa con superficie muy extensa de material de plástico con coeficiente de conductividad de 2.5 watts sobre metro por Kelvin tiene 40 centímetros de espesor. Su cara izquierda se mantiene a 200 grados Celsius, mientras que la cara derecha está en contacto con un líquido a 0 grados Celsius, que transfiere con el coeficiente convectivo de 5 watts sobre metros cuadrados por Kelvin. Determina la tasa de transferencia de calor y la temperatura de la superficie de la placa en contacto con el líquido. Lo primero que debemos de hacer es realizar nuestro esquema. Acá está la placa y podemos notar que la parte izquierda se encuentra sometida a una temperatura de 200 grados Celsius. El espesor de la placa es de 40 centímetros. Esta es la parte derecha de la placa y en este caso sería la temperatura que estaríamos buscando, que nos piden determinar. Al darnos un coeficiente de conductividad significa que hay una transferencia de calor. En este caso hay una transferencia de calor por conducción desde la parte izquierda de la placa hasta la parte derecha de la placa. Y desde la parte derecha de la placa hasta el líquido hay una transferencia de calor por convección, como lo podemos ver acá porque nos da el coeficiente de convectividad. Acá se encuentra el fluido y la temperatura a la cual se encuentra el fluido la vamos a denominar T infinito, que en este caso era la temperatura que nos estaban dando 0 grados Celsius. Lo segundo que debemos hacer es hacer un balance del flujo de calor en la placa. Tenemos que igualar que el calor que entra es igual al calor que sale. En este caso, la transferencia de calor por conductividad va a ser igual a la transferencia de calor por convectividad. Apreciamos lo que es la fórmula de transferencia de calor por conductividad y esta va a ser igual a
el coeficiente de conductividad por el área sobre el espesor por la temperatura A menos la temperatura B. Y la fórmula de transferencia de calor por convectividad va a ser igual a el coeficiente de convectividad por el área por la temperatura B menos la T infinito, que en este caso sería la temperatura del fluido. Luego tenemos que igualar estas dos fórmulas. Al igualar estas dos fórmulas aplicamos un balance de flujo de calor en la placa. Cancelamos en este caso vamos a cancelar el área, nos va a quedar, la fórmula nos va a quedar de este modo, coeficiente de conductividad sobre el espesor por la temperatura A menos la temperatura B va a ser igual al coeficiente de convectividad por la temperatura B menos T infinito. Tenemos que realizar una operación algebraica para poder obtener la temperatura que nos están pidiendo, que es la temperatura de la parte derecha de la placa, que sería TB, y al realizarlo nos va a quedar de este modo. Después hacemos nuestra sustitución de los valores que ya tenemos y esto va a ser el resultado de esta misma sustitución. Luego de eso vamos a resolver por cálculo y nos va a dar como resultado que la temperatura de TB va a ser igual a 111,11 grados Celsius, que sería una de las incógnitas que nos está pidiendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos vamos a aplicar lo que son las fórmulas de transferencia de calor por conductividad y por convectividad. En este caso, vamos a igualar el flujo de calor por unidad de superficie. Nos va a quedar que la transferencia de calor por convectividad sobre el área va a ser igual a la transferencia de calor con estos dos puntos acá arriba. Para entender ahora cómo nos queda la fórmula, nos va a quedar del mismo modo como se venía aplicando, simplemente que el área lo que se hizo fue despejarse hacia el lado de donde quedaba la transferencia de calor por conductividad. Aplicamos nuestra fórmula, sustituimos y nos va a dar como resultado 555,55 watts sobre metro cuadrado. Ahora aplicamos nuestra segunda fórmula para obtener la transferencia de calor por convectividad y esto al sustituir esta fórmula, sustituir los valores como se hizo acá, que ya se sustituyeron, y al aplicar los cálculos nos va a dar 555,56 watts sobre metro cuadrado. Estos dos valores dan igual porque hay una transferencia de calor y ya se ha igualado que la transferencia de calor por conductividad iba a ser igual a la transferencia de calor por convectividad.